Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes Creativos. Estamos aquí con David Becerra. Él es licenciado en física. Se licenció en física de la Universidad de Córdoba. Hizo un doctorado sobre teoría del caos en Escocia. Actualmente es profesor de la Universidad de Loyola en Andalucía. Y bueno, estamos encantadas de tenerte ahora en el programa de Mentes Creativos. Igualmente, mucho gusto. Y gracias por tenerme. Bueno, David, como te he comentado, este episodio va acerca de la inteligencia artificial y cómo la creatividad interactúa con esta inteligencia y si realmente la creatividad es algo que en tu área se maneja. Lo descubriremos a lo largo de este episodio. Bueno, pues empezando por ahí, quisiera preguntarte ¿cómo tú ves la creatividad o cuál es el concepto que tú tienes de creatividad? En general, la creatividad es cualquier cosa que se salga de los patrones ya establecidos. Da igual, da absolutamente igual lo que sea. Para mí, ser creativo no requiere de nada muy trascendente. Es simplemente cualquier entidad humana o, pues como hoy en día es tan habitual, una máquina que nos coloque en un lugar que no se ha explorado antes. Y hay ejemplos en personas hay a lo largo de toda la historia, ejemplos en máquinas de distintos niveles de creatividad, en contextos muy acotados en algunos casos y en contextos un poco amplios en otros. Hay también un montón. No sé si sería el momento de poner algún ejemplo de ese tipo. Por ejemplo, hablando de máquinas, ¿no? Yo considero creatividad lo que hizo AlphaGo cuando venció al campeón del mundo de Go en una partida, haciendo una jugada que todos los expertos dijeron este es el momento en el que la máquina perdió. Y a posteriori se vio que no, que ese era el momento en el que hizo algo que poco a poco le llevó a la victoria. Era una manera de jugar que no se había concebido. No solamente era capaz de ganar, sino que además era capaz de ganar de una manera diferente. Eso para mí es creatividad. Y además en un contexto muy acotado. Pero lo mismo, por ejemplo, podemos ver en máquinas como Watson de IBM, ¿no? Cuando le dices, oye, necesito que me hagas una receta que sepa espagueti carbonara, pero que no tenga ni pasta, ni tomate, ni carne. Y efectivamente te propone una receta que al final tiene un cierto sabor. Claro. A espagueti carbonara. ¿Cómo lo hace? De qué tipo de verduras o de otros ingredientes tira para conseguir el mismo efecto. Eso es creatividad. Y el hecho de que se la ponga en ese contexto y sea capaz de hacer eso, yo no soy capaz de establecer una diferencia. Claro que, por supuesto, los humanos, cuando son creativos, les atribuimos la creatividad inmediatamente. Claro. ¿Sabes, no? Porque estamos acostumbrados a vernos, nos caemos bien entre nosotros y no nos parece raro que mostremos eso. Cuando se trata de una máquina, vienen las preguntas, ¿no? Y la gente dice, pues tal vez era creativo, pero no del todo. O lo que sea. Claro. Y ahora, ¿crees que es aplicable la creatividad en el ámbito de las matemáticas, por ejemplo? Es que no hay otra. Hay matemáticas desde la disciplina escolar y académica, que son las matemáticas que han hecho que millones de personas salgan corriendo de las aulas de matemáticas en cuanto han tenido la primera oportunidad. El tedio del cálculo, la exigencia de no cometer errores, como si eso fuera algo súper importante cuando luego salimos a la vida real y cometemos errores todos los días. Claro. Y que el verdadero reto esté en eso, en no equivocarse. Y los que se equivocan menos son los que tienen más mérito. Yo creo que eso no tiene mucho valor. Son maneras de enseñar matemáticas que, son habituales y que tienen un lado importante que sí que es, que obviamente, para hacer bien matemáticas hay que dominar un poco la disciplina que hay detrás de ellas. Claro. Pero la pena es que hay muchísimo más detrás. La razón por la que se hace matemáticas es que se está en el mundo. Y en mi caso, que estudié física, la razón por la que se hacen matemáticas es porque es la herramienta fundamental para hacer cualquier tipo de física, desde la que explica los átomos hasta la que explica las galaxias. Claro. Entonces, a partir de ahí,
Las opciones son infinitas y las abstracciones son infinitas y existen enormes sutilezas, sobre todo a la hora de intentar explicar algo del mundo real con matemáticas, porque hay muchas maneras de formular esas matemáticas. Y según las formules, estás introduciendo un tipo de pensamiento. Y ya no son solamente matemáticas, ya hay como una especie de filosofía detrás y una especie de escuela de pensamiento asociada a cómo lo haces, ¿no? Y es lo que lo cambia todo, ¿no? Más aún cuando te das cuenta de que las matemáticas verdaderamente contestan preguntas. Y lo empezaron a hacer de una manera súper consistente a partir del siglo XVII, cuando empieza a tomar forma el cálculo diferencial con Newton, y la gente se da cuenta de que puede contestar a preguntas tan gordas como ¿qué edad tenía la Tierra? ¿Qué lugar ocupa en el sistema solar? ¿Qué forma tiene la Tierra? ¿Qué distancia hay al Sol? Pensemos en cómo se puede contestar en el siglo XVIII a una pregunta como ¿cuál es la distancia al Sol? Mirando al Sol probablemente no sea suficiente. Claro. ¿Cómo se hace si no eres capaz en aquella época de mandar una sonda a que tome cierta distancia entre el Sol y la Tierra y diga más o menos la distancia es esta? Pues lo hicieron. Lo hicieron. Y se dieron cuenta de que eran herramientas que tenían tanto poder que se apasionaron con ellas y que simplemente utilizaron y dieron sus vidas por contestar a cosas que a veces, bueno, pues simplemente quedaron ahí registradas como respuestas a preguntas, pero la gente se volvió loca. Claro. Y no comunicar esa pasión por las matemáticas y por la física que tuvo esa gente en aquel periodo, porque ahora es un periodo menos heroico, menos épico, es una pena. Claro. Porque es la razón. Y ahora nos llegan unas matemáticas destiladas que parecen la cosa más aburrida del mundo. Pero hay muchísimas maneras de explicar por qué merece la pena. Eso en cuanto al pasado y en cuanto al futuro. Porque las matemáticas no son importantes en el sentido de que tú tienes que saber lo que es un coseno para que tu vida sea mejor. Evidentemente, en el 90 y mucho por cien de los casos no necesitas un coseno para nada. Pero si pasas por unas matemáticas de una manera comprensiva y las disfrutas un poco, cambia tu forma de pensar y cambia tu forma de resolver problemas, lo cual nos devuelve de nuevo a la creatividad. No es lo mismo resolver problemas de manera creativa sin una mente matemática que con ella, pero para nada. El común de los mortales tiene unas estructuras que están muy bien y que funcionan y el mundo sigue adelante. Pero hay gente que realmente piensa en la solución de problemas de una manera completamente distinta y que tiene un valor añadido fundamental. Claro. Fundamental. Y ahora que mencionas eso de una enseñanza de las matemáticas de una manera amigable, digamos, que te apetezca tener ganas de saber las matemáticas, sino que te obliguen a... Porque, bueno, en muchos casos... se nos ha enseñado a la matemática como esa materia que no se debe uno equivocar, esa materia exacta, esa materia que es muy cuadriculada, ¿no? Y que en realidad si es enseñada de una manera dinámica, creo yo que también puede ser aprendida de otras formas, como tú mencionas. Totalmente. En este caso, yo te quisiera preguntar, en base a tu experiencia como maestro, ¿cómo es que la enseñanza es guiada por ti creativamente? En mi opinión, enseñar es mucho más difícil que cualquiera de las investigaciones que yo hago. Realmente poner en valor la experiencia pedagógica y la experiencia didáctica, por ejemplo, no tiene ningún premio al final si no cuidas la experiencia psicológica del aula, la motivación de tus alumnos, que no se vean desalentados cuando no les sale algo, que no sea un sistema de penalización permanente, sino al contrario, un sistema de reconocimiento de lo bueno y renovación de la oportunidad de los errores. Algo que cambie. Claro. Sí, o sea, todos los profes tenemos la posibilidad de simplemente decir, señores,
este es mi programa, esta es la carrera de obstáculos que ustedes tienen que superar. Algunos superarán la carrera de obstáculos hasta el 60%, les pongo un 6 sobre 10. Algunos la superarán al 90%, les pongo un 9. ¿Y ese es mi trabajo? Bueno, pues sí, se puede poner así de simple. Claro. Pero mucho, mucho más interesante es encontrar en la enseñanza la excusa para conectar con los alumnos. Y en la enseñanza de matemáticas eso se puede hacer de montones de maneras. Claro. No solamente es el camino para, por cierto, reforzar una autoestima que venía baja en el caso nuestro de la universidad, de la secundaria y el bachillerato, Claro. que ya venían tocados, sino no solo eso, sino para que se den cuenta de que lo que están haciendo sí sirve en sus vidas, sí sirve en la manera de pensar. Y que se hagan preguntas que no se habían hecho hasta ahora y que sean críticos y que no permitan que porque yo les diga de pronto un día a partir de ahora vamos a usar logaritmos o a partir de ahora vamos a usar el número e o a partir de ahora lo acepten sin preguntarme pero ¿qué demonios es eso? ¿Por qué lo metes? ¿Qué utilidad tiene? ¿A dónde vas con esto? ¿Qué quieres? ¿Darnos un botón más en la calculadora para pulsar? Claro. ¿Y nosotros qué tenemos que responder como autómatas a eso? Yo quiero alumnos que sean críticos. Totalmente, totalmente. Entonces, en ese sentido, ¿tú consideras que la enseñanza o los sistemas educativos se están aplicando o se están adecuando a aplicar ciertas cuestiones de creatividad en las aulas? Hay un cambio generacional. Uh-huh. Hay muchos más profes implicados que antes. Sí. Todas las generaciones, por siglos, han tenido profesores que han sido verdaderos catalizadores, ¿no? Verdaderos conectores con sus alumnos, verdaderos inspiradores. Sí. Ahora lo que hay es un esfuerzo mucho más evidente. Hay una menor legitimidad a que el profesor es la autoridad en el aula y da igual cómo se hagan las cosas, es la autoridad y punto. No. Ahora las cosas no se pueden hacer de cualquier manera. Es verdad que esa pérdida de legitimidad hace que nuestro trabajo sea más complicado. Claro. En primaria y secundaria, en los coles los profes lo tienen más difícil. Los padres se han venido arriba, vienen reclamando cosas que antes nadie se atrevería a reclamar y la verdad es que a veces se pasan. Sí. Pero también es verdad que nos ha puesto a los profes en una posición en la que ya hay un porcentaje que probablemente todavía no sea mayoritario de profes que se están poniendo las pilas, que están creando nuevos materiales, que están pensando en nuevas maneras de evaluar, que están pensando que los chicos son los protagonistas, que aunque tú estés día tras día allí en medio, en lo que parece una sala de cine, que lo que le falta a algunos alumnos a veces es sacar las palomitas y ver cómo ruges como un oso de circo, a pesar de ese sistema que sigue siendo el mismo en cuanto a la estructura y que tal vez no podemos cambiar porque es la única manera que se nos ocurre de juntar a 30, 40, 50 personas en un aula sin que sea una anarquía. Claro. A pesar de eso, hay mucho pensamiento detrás de cómo hacer las cosas, cómo motivar, cómo salir del curso con la sensación de que mereció la pena. Y ahora también mencionas, y que se me hace muy interesante todo lo que comentas, pero yo sumo a eso el uso de la tecnología, que también es una herramienta que ahora, hoy en día, tenemos más al alcance y que los profesores tienen pues la capacidad de sumarla a sus aulas y hacer que esa clase que parecía aburrida para el alumno pueda parecer ahora una pasada, ¿no? Algo muy dinámico, algo muy chulo y que salgan muchísimo más motivados que el profe que nada más va y escupe la materia y no se les queda nada. Creo que es más enriquecedor y que hay ahora herramientas muy, muy potentes que te pueden ayudar tecnológicamente hablando a enriquecer tu enseñanza. Sí, totalmente. Las maneras y las tecnologías que se van a crear y que se han creado en estos años van a ser fascinantes y son ya súper, súper interesantes. Tenemos por un lado evaluadores, sistemas automáticos, tenemos sistemas de manejo de contenido,
como los clásicos, como Moodle, Blackboard, Canvas, que ya crean un acompañamiento digital a todo el aprendizaje que facilita muchísimas cosas, ¿no? Desde el control de la asistencia hasta el control de lo que cada alumno está haciendo. De las tareas, ¿no? Las tareas, los sistemas de aviso, todo eso está súper conseguido. Sí. Y ahora el reto es todavía mayor. Sí. Porque ya no se trata solamente de crear una clase en la que ciertas cosas básicas están controladas, ¿no? Sino de decir, vale, ahora que tenemos esto y ahora que tenemos estos automatismos, ¿cuánto podemos saber de un alumno? ¿Cuánto podemos saber de la cognición de un alumno? Y ahora a mí me encanta un proyecto que traes entre manos también, que es Sapiens, que habla precisamente de todas estas cosas que mencionas y me fascina la creación de este tipo de plataformas que permitan una relación más saludable de la educación, pues. O sea, que antes la educación, como yo ya venía mencionando, era muy cuadrada y era muy arbitrario el poner una calificación o un suspenso. Y ahora, bueno, ya nos contarás un poco más de Sapiens, pero me parece que es más amigable el acercarte incluso la relación que tiene un alumno con el maestro y viceversa, de poder entender al alumno. Sí, Sapiens empieza inicialmente en 2013, no se llamaba siquiera Sapiens, no tenía ni siquiera nombre, como un intento de simplificar mi trabajo. Sí. Yo creo un sistema que crea ejercicios personalizados para alumnos y estos alumnos los resuelven y donde antes no tenían mucha ambición en un principio. Básicamente lo que pretendía conseguir es que el típico alumno que de septiembre a noviembre había resuelto por su cuenta 0 ejercicios, ahora resolviera 30. Y eso ya le colocaba en una posición en la que tal vez tenía cierta competitividad de cara al final del cuatrimestre, ¿no? Y como eso era fácil de controlar. Y la parte de personalizar ejercicios era un poco novedosa, pero bueno, también no era nada que no se haya visto antes, ¿no? Claro. Pero eso evolucionó y se convirtió en un sistema que literalmente crea libros, boletines de ejercicios, exámenes, todo en un contexto personalizado y todo en un contexto de un curso completo. Y ahí fue donde ya aparece un software mucho más detallado, mucho más flexible y la creación de ejercicios mucho más interesante. Yo todavía entonces pensé que no sería algo que fuera más allá de simplificar mi trabajo. Y lo que descubrí es que se volvió una pieza fundamental de la manera en la que yo doy clase. A mí me quitan Sapiens y, hombre, puedo tirar, tengo experiencia, pero Sapiens no solamente facilita mi trabajo, sino que implica a los alumnos de una manera que yo no había visto nunca en una clase de matemáticas o física, nunca. Y es un logro que ya veremos qué otras tecnologías van saliendo y si alguna de ellas yo acabo decidiendo sustituir a Sapiens. Pero vamos, que yo de momento voy a seguir usándolo por muchísimos años. Claro. El giro viene cuando se nos ocurre a una compañera, Isabel López, y a mí decir, pero vamos a tomar esta enorme cantidad de datos que sacamos de cada alumno, Sí. cuántas veces intentan un ejercicio, si lo hacen mucho al principio, si lo entregan muy a última hora, si son persistentes, si vienen a tutoría, si atienden al tutor automático de Sapiens o no, ¿qué pasa con todo eso? Y vamos a conectarla con microcompetencias. Entonces, en lugar de hablar de las competencias tal como se hablan en Bolonia, que son unas competencias muy abiertas, muy aplicables a un ámbito muy amplio de contextos de educación, vamos a pensar en todos los pequeños pasos cognitivos que un alumno tiene que pasar para contestar a una sola pregunta, un solo apartado de un solo ejercicio. De manera que cuando lo tenga correcto, esos pasos cognitivos queden registrados como una cadena de microcompetencias, una tras otra. Y cuando tú vas añadiendo logros de ese tipo, lo que vas es añadiendo
cadenas de microcompetencias que, como algunas de ellas son comunes, van a empezar a cruzarse. Y en ese cruzarse van a crear una estructura en red. Esa estructura en red se convierte en la huella dactilar del aprendizaje del alumno en tiempo real. Tú puedes mirar esa red y decir, a esta persona le falta esto, tiene esto conseguido, pero no solo eso, como está estructurado según una red direccional, yo no solamente puedo atender al problema presente por el cual no está consiguiendo una cosa, sino a las causas, es decir, a los nodos de la red que conectarían con ese nodo y que tampoco se están logrando y que son la causa primera por la cual no está consiguiendo lo que tendría que conseguir a día de hoy. Y en lugar de centrarme en lo último, me centro en el origen para resolver el problema desde el principio. Además, yo puedo promediar estas redes de microcompetencias por clase y saber lo que le está ocurriendo a mi clase en promedio y redirigir en tiempo real el temario para ayudar a un porcentaje de la clase que si no se habría quedado, pues que con eso este contenido ya se dio y ahora lo que tienes que intentar es esto más difícil, pero que depende de aquello. Y en vez de eso decir, no, vámonos al origen otra vez. Claro. Y vamos a guiar la clase para que lo mismo aprendemos un poco menos, pero lo menos que aprendemos lo aprendemos muy bien. Muy bien. Entonces, eso es Sapiens. Ahora que se ha convertido en un proyecto Erasmus Plus y está a punto de terminar, ahora termina a final de marzo del 23, o sea, este mes. Estupendo. Pues ahora sí, ahora es un software libre, accesible para cualquier institución educativa y abierto para que los profes de cualquier nivel creen su material e incluso hagan este tipo de evaluación. Además, ya por contarlo todo, sirve para dos cosas más, no solamente para ver cómo va un alumno o cómo va una clase. Sirve para la evaluación final que sea mucho más específica. Yo ahora pongo un 7 o pongo un 8 y lo que estoy diciendo no es solamente tienes el 70 o el 80% de los objetivos conseguidos. No. Este 7 es distinto a este 7. Aquí se lograron estas cosas, aquí se lograron estas. Estas son más críticas, estas son menos. Aún así es el 70%, pero ya no me quedo en una mera calificación. Ya entro en un detalle mucho mayor y mi alumno no se lleva solo una nota, se lleva un informe mucho más detallado de sus logros. Y el propio PDF de Sapiens, el propio libro digital, es como el portfolio de su trabajo. Las cosas que logró, las que intentó y no pudo, todo queda registrado como un histórico. ¿Vale? Además, también me sirve para la creación de mi asignatura. Pues yo creo una colección enorme de ejercicios de las cuales a mis alumnos les voy a dar una subcolección. Pero yo puedo mirar la red de microcompetencias de un alumno teórico que hiciera todos los posibles ejercicios que se van a hacer. Y ahí puedo ver la estructura que tiene mi contenido, porque yo puedo ver si ciertas microcompetencias se visitan demasiado, si otras están aisladas. Precisamente el hecho de que esté en red me da esa facilidad. Y de esa manera, ver la red de microcompetencias puede moverme a reforzar ciertas cosas en el temario para que ciertos contenidos que no han sido muy visitados se visiten más, o a quitar cierto peso en ciertas cosas que estoy incidiendo una y otra vez en lo mismo. Claro. Entonces sí, para mí ha sido una experiencia muy buena. Pensar en todo eso, sí. Y obviamente todo lo que acabo de plantear tiene un punto de idealización y luego ir ejercicio a ejercicio diciendo esta microcompetencia conecta con esta, es un trabajo terrorífico la primera vez que lo haces. Pero una vez que lo tienes, genera un Learning Analytics pues, de los que se conocen pocos. Claro. Hay poca gente que pueda generar este tipo de informes. Sí, totalmente. ¿Sabes? Entonces, ahí es donde viene el valor, ¿no? Cuesta un poco al principio, pero luego merece la pena. Bueno, retomando también un poco el tema que comentabas acerca de la inteligencia artificial, a mí me gustaría traerlo a tema en el podcast con referencia a la creatividad. ¿Tú qué opinas del tema? ¿Cómo se está llevando la inteligencia artificial a la creatividad? Yo creo que en los últimos meses esto ha cobrado
un cambio de paradigma fundamental. Sí. Y va a sonar como que estoy diciendo cosas muy rimbombantes, pero me puedo explicar. Llevamos mucho tiempo pensando que lo primero que nos iba a quitar la inteligencia artificial era cosas como a los conductores. ¿Sabe? Que eso iba a ser la irrupción en la sociedad, iba a venir por trabajos veniales. Y con veniales no quiero decir trabajos menores, quiero decir trabajos en los que lo que hay que hacer es más automático. Y ya sí, lo hemos visto en fábricas, y ahora de pronto pues los taxistas lo mismo se quedan sin trabajo, y esa era la idea que teníamos. Teníamos la idea de que ciertos trabajos que conllevan ciertos automatismos, que sí, que tienen cierta sofisticación, porque no es fácil ir por la calle sin atropellar a nadie, pero más allá de eso, técnicamente es un trabajo que podríamos hacer todos, bueno, con la resistencia y con el aguante que suponen esos trabajos, que vaya tela, ¿no? Uh-huh. Pero suponiendo que tenemos esa resistencia, podríamos hacerlos todos. Pensábamos que iba a entrar por ahí. Sí. Primero por ese tipo de trabajos, luego por trabajos un poquito más avanzados, como puede ser trabajos administrativos, ¿sabes? ¿No? Y luego ya finalmente que la cúspide iba a ser los trabajos creativos. Y ahí era donde la inteligencia artificial iba ya a estar cerca de lo que se llama la singularidad tecnológica, ese momento, ¿no?, en el que las máquinas y nosotros nos vamos a ver cara a cara y vamos a decir, bueno, ¿aquí qué pasa?, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es un cambio de paradigma, porque lo que estamos viendo es que las máquinas están empezando por el lado creativo. Y así están saliendo todas estas tecnologías ahora, además ha sido en estos meses, como por supuesto la que todo el mundo no para de hablar, ChatGPT, que es capaz de crearte todos estos textos, o todas estas otras que a partir de un texto te generan imágenes, o todas, y además inmediatamente hemos entrado en estas tecnologías multimodales, ¿no?, que son estas que conectan un tipo de medio con otro, ¿no? Es decir, texto con imágenes, o texto con vídeo, o ¿sabes?, ¿no? O sonido. Ahora, por ejemplo, Google ha sacado unas que son fenomenales, en las que tú dices, bueno, quiero una melodía relativamente nostálgica, pero que tenga un punto de jazz, y te la hace. Entonces, es ya como, bueno, o quiero esta voz, quiero que esta voz lea este texto. Este tipo de transformaciones, ¿no?, que realmente tienen un punto de creatividad antes de que nos llame la atención por su capacidad de automatizar procesos. Claro. Por supuesto, está automatizando procesos, pero está irrumpiendo directamente en la creatividad, tiene nerviosos a los ilustradores, a los músicos. Totalmente. Entonces, para mí es un cambio de paradigma. De hecho, ahora empieza a dar la sensación de que la famosa irrupción de las máquinas va a ser al revés. Uh-huh. Va a ser primero en las cosas que nosotros encumbrábamos más profesionalmente, como, bueno, para hacer esto hay que tener un talento, hay que estar hecho, hay que tal. Esas son las que primero está dominando, porque está entrando en un campo cognitivo que nosotros no podíamos ni imaginar que iba a permear tan rápidamente. Sí. Y luego se va a ir a las cosas más secundarias, como hacerte los deberes, si eres estudiante, o cómo conducir un coche. Y tal vez lo mismo, para que conduzca un coche hay que esperar más tiempo que para que todas estas cosas las domine, ¿no? Claro. Entonces, inteligencia artificial y creatividad, yo creo que se acaba de poner patas arriba, pero completamente. Sí. Y por supuesto, ese ponerse patas arriba es una demostración más de que cada vez tenemos menos capacidad de predicción del futuro, lo cual es muy paradójico. Claro. Que cuantas más tecnologías para predecir cosas tenemos, menos capaces somos de predecir lo que viene. Ya. Y que hay un margen de predicción entre 3 y 5 años, dice alguna gente. Yo diría que 3 es mucho. Sí. Yo diría que 3 es mucho. Yo creo que sí, ¿eh? Entonces es un momento fascinante. Y es un momento en el que incluso los que estamos en el ajo estamos un poco a verla venir. Sí, sí. Y cazando mariposas. Sí, a la expectativa, ¿no? Sí, un poco. No. Sí. No sabemos a lomos de qué nos vamos a subir. Claro. Para hacer algo que sea interesante y, sobre todo, en el campo nuestro de métodos cuantitativos,
para no competir, pero sí para ir a la par con estas mega empresas que están generando estas tecnologías a una velocidad que apenas nos da tiempo. Claro. Entonces, pero sí que sí, esta década va a ser absolutamente fascinante, y de la siguiente yo creo que no hay nadie que pueda decir nada. En cuestión de creatividad, ¿crees? Y me parece muy interesante lo que comentas acerca de las competencias, y que muy probablemente los ilustradores y los músicos ahorita están temblando porque una inteligencia artificial les vaya a quitar el trabajo. Pero, en tu opinión, ¿crees que esto vaya a ser posible? No, yo creo que eso es una primera impresión, como cuando te dicen por primera vez que tienes un cáncer, ¿sabes? ¿No? Te da susto, no sabes qué va a ocurrir. Yo entiendo la incertidumbre. Es una cosa que viene de dentro. Sí. Y es muy delicada, además tiene ramificaciones muy gordas en cuestiones legales y derechos de autor. Claro, sí. Muchas de estas tecnologías están usando imágenes que tienen derechos de autor para hacer sus nuevas imágenes generadas. Sí. Entonces, ese tema es muy delicado, pero ese es uno de montones. Los supuestos legales que se están creando a partir de estas nuevas situaciones avanzan mucho más rápido que la capacidad de los legisladores para abordarlos. Y eso va a crear una sociedad en la que, por lo menos durante un tiempo, ciertas cosas van a ser un poquito anárquicas. Va a ser muy difícil hacer responsable a un creador de contenido a través de aprendizaje automático u otros métodos, cuando realmente es la máquina, ¿no? Y cómo haces responsable legal a una máquina. Claro. Entonces, esto es el comienzo del problema legal. Pero además de eso, por hablar de volver al lado de la creatividad, yo creo que todos los creadores ahora tienen un reto muy interesante, y es volverse creativos con estas herramientas, no contra ellas. Claro. ¿No? Y para allá iba yo también, que, bueno, yo en mi caso como creador audiovisual, siento que no es una competencia, sino es una herramienta que permite ir más allá. O sea, que si tu trabajo era una pasada, puedes hacerlo el triple, o sea, de bien, ¿sabes? Siento yo que no es tanto una amenaza, sino una herramienta, o bueno, al menos hace unos días estuvimos usando Midjourney para crear algunas imágenes o algunos gráficos, y es que en cuestión de segundos te hace el análisis de lo que tú le pones, o sea, de la palabra que tú quieres, te hace un arte divino. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que apoyarse de estas herramientas, ¿no? Totalmente. Además, estas en concreto, generadoras de imagen, son muy buenas para ejemplificar por qué tenemos que convertirlas en nuestros aliados. No solamente generan la imagen que tú quieres que generen, y además te sorprenden con variaciones muy chulas. Sí. Muy. Solamente hacerlo un rato ya es divertido. Es divertido, sí. Pero además, yo lo he usado en presentaciones PowerPoint en las que quería poner una imagen de algo muy concreto, y ya meto eso. Claro. ¿Por qué me voy a volver loco buscando en Google imágenes que medio encajan cuando me van a generar una que lo hace perfectamente? No, y que te personaliza tu idea. Claro, exactamente. Es que es fenomenal. Sí, es fenomenal. Pero es que además están entrenados para que el encuadre, la combinación de colores, la luminosidad, todo esté maximizado para agradar a un humano promedio. Claro. Entonces, es que además las ves y te resultan agradables porque ya están entrenadas para agradarte. Claro. Sí. Entonces, competir con eso, yo creo que es una lucha, no hemos hecho más que empezar, es una batalla perdida. Pero en cambio, usarlo como herramienta es una cosa completamente nueva, interesante. Interesante, sí. Y sí, que uno dice, bueno, pero es que ahora cuando haya que diseñar un póster, mucha gente va a ir directamente ahí y lo va a diseñar. Pues sí, a ver
cómo es el elemento diferenciador de aquellos diseñadores profesionales que no van simplemente ahí y ponen una frase. Claro. Tiene que haber más. Yo, bueno, en mi opinión, creo que nosotros como humanos nos vamos a convertir en directores de arte, por así decirlo. Algo así. Sí. Y la máquina, pues, va a ser, pues, un elemento más, ¿no? Pero también no creo que vaya a sustituir tanto la mente humana, ¿no? Porque también se necesita el toque humano para llegar y para trascender, creo yo. Hay cosas que tienen una funcionalidad muy directa para las cuales no necesitamos a los humanos para nada. Para nada. Y estaría bien, sería romántico que descubriéramos que para todo nos hacemos falta un poquito. Claro. Pero yo creo que no. Es más, es bueno que no, para que dejemos esas cosas a un lado de una vez y nos dediquemos a nuevas cosas interesantes. Claro. Entonces, por un lado, y claro, en el tema de la creatividad yo sí creo que siempre existe una posibilidad para el humano, porque el tipo de cognición que van a tener estas máquinas nunca va a ser igual al tipo de cognición que tiene un humano. Exacto. Entonces, eso es lo que realmente puede traer un punto de frescura a cualquier creación. Es más, ni siquiera estoy hablando, por ejemplo, ¿no? Del alma de la obra o de la emoción que evoca. No, es que incluso las emociones van a ser simuladas de una manera que ya quisiera Philip K. Dick en su momento haber querido escribir sobre ellas. No es eso. De hecho, nosotros ya estamos categorizados de una manera que somos unos seres medio predecibles y medio aburridos y que podemos hacer que votemos por el presidente más insoportable y cosas así. O sea, nosotros no somos nada del otro mundo. Claro. En cuanto a ciertos procesos de guía y de cómo llevarnos a donde queremos que donde quieren llevarnos, ¿no? Entonces eso. Es que simplemente hay un espacio cognitivo que una máquina no va a abordar. Y no lo va a hacer no porque haya ninguna magia en la naturaleza humana, sino porque los procesos electroquímicos de nuestra red neuronal, el cerebro, siempre van a ser distintos. Y siempre van a ir por otros caminos. Y si poco a poco vamos descubriendo que incluso esos procesos son abarcados en algunas tareas, pues vámonos a otras. Claro. Vámonos a otras, que el mundo está por descubrirse todavía. O sea que yo no tendría miedo. Yo no me preocuparía que un alumno entregue con ChatGPT los deberes. Yo le diría entonces, quiero la conversación con ChatGPT. Quiero ver qué eres tú capaz de darle a ChatGPT que haga que ChatGPT realmente te devuelva algo interesante. Uh-huh. Porque si eres capaz de hacer eso, entonces yo ya no necesito que tú tengas una prosa maravillosa, sino que seas capaz de ir al centro del otro con el que estás interactuando, que puede ser, por ejemplo, otra persona, no una máquina. Lo mismo es, practico a interactuar con una máquina para aprender a interactuar mejor con las personas. Pero claro, ya eso es una máquina de nivel. Yeah. ¿No? Entonces, no, además, oye, yo celebraría cualquier cosa. El que venga y diga, no, es que yo hice terapia cognitiva conductual con ChatGPT y me he curado. Pues oye, en vez de aterrorizarnos y decir, los psicólogos, pero bueno, qué bien, con lo cara que es la terapia. Yeah. O sea, vamos a innovar, ver, ¿no? Vamos a innovar. Vamos a ver ahora entonces qué es lo que tiene la máquina, qué elementos usa y cómo ha sabido leerte para tomar tu caso individual y hacerlo bien. Claro. Y ir a por una psicología de altura, en lugar de, no, nos van a sustituir. No. Aliarte, ¿no? Claro. Tenerlos como aliados, no como enemigos. Nunca. Claro. Voy a atreverme a decir algo de lo que pienso que viene. Yo pienso que lo que viene es lo que hay, pero en esteroides. Y lo que hay es que ya hay gente que no quiere reemplazar su Roomba, su aspiradora, porque tiene sentimientos por ella.
Y sí, que lo que quiere es arreglarla, no otra nueva, porque ya es esa, ¿no? Hay un vídeo en YouTube de un robot de Boston Dynamics, no sé si sabéis qué empresa es, que tiene unos perros y unas cosas y unos bípedos que bailan y que caminan. Sí, impresionante, y que tienen, ¿verdad? Sí. Y hay una muy antigua. Yo creo que vi ese vídeo perfectamente en 2008, 2009, o sea, ya es prehistórico. Y hicieron una especie de mula, de burro sin cabeza, 4 patas y una estructura que sostenía las 4 patas que se podría parecer al cuerpo de una mula. Y lo llevaron a una pista, a un lago congelado. Parecía que aquello era hielo. Y lo pusieron allí a andar, ¿no? Entonces, ese sistema tiene... Las patas no son más que capaces de plegarse y extenderse para caminar como caminaría un animal de 4 patas. Okay. ¿No? Vale, pues lo que hicieron fue darle una patada. Y tú primero ves la violencia contra el robot, ¿no? En el vídeo, que es solo darle una patada, tampoco es que le dieran de palos, pero solo ves la patada y al ir sobre la pista de hielo perdiendo el equilibrio, tú ves inmediatamente cómo toda esa biomecánica, todo ese mecanismo se activa para mantener erguido al robot. Pero se activa de una manera que tú puedes asociar con una biomecánica animal de una manera muy intuitiva. ¿Tú has visto alguna vez un animal luchando de esa manera? Y eso te lleva a un lugar de la cabeza que está vinculado con cosas de maltrato animal. Claro. E inmediatamente te provoca sentimientos. Compasión. Sí. Te provoca compasión. Y estamos hablando de una cosa que no tiene cabeza, es un chisme, pero la compasión ya está ahí. Claro. Y está en muchísimas más cosas de nuestra vida. Y a mí en ese sentido ya no me preocupa tanto. Bueno, por supuesto no me preocupa esta idea de y en este momento el robot tal tomó conciencia propia y se dio cuenta de que tenía que destruirnos a todos. Bueno, quizá. Pero más que eso es que esto va a permear, es decir, ¿a mí qué me importa que una inteligencia artificial me evoque un sentimiento porque de verdad tiene alma, porque de verdad tiene conciencia, porque de verdad piensa lo que dice? Si cuando lo evoca, a mí me afecta. Claro. Ya está, ya estoy en el juego, ya estoy interactuando de la misma manera que interactúo con mascotas y con otros seres que han cambiado de manera radical nuestra vida. Nuestra vida, sí. Entonces, que todo lo demás, por supuesto, es una pregunta interesantísima. ¿Cuánta conciencia? ¿Cuánta conciencia del yo? ¿Cuánta capacidad de abstracción? ¿Cuánta creatividad? ¿Cuánto? Vale. Y todo eso hay que seguir contestándolo. Sí. Pero ya están eligiendo por nosotros todos estos vídeos en redes sociales que ya nos están llevando en una dirección y ha sido una inteligencia artificial la que los ha elegido, claro, la que está dando forma a nuestra opinión. ¿A qué tenemos que esperar? ¿A que venga un bípedo y nos diga dame algo de comer, ¿sabes? Dame aceite? No, está ocurriendo ya. Entonces, todo lo que venga es esto dando forma a todos los aspectos de la sociedad. A todos. Claro. Ya estamos que no podemos eludirlo. Y para mí eso es más interesante. Obviamente está lo otro, ¿eh? La singularidad tecnológica y el momento en el que uno diga, ostras, que no puedo apagar esto ahora. Y sí. Eso ya es otra cuestión. Sí. ¿Vale? Es que también, bueno, hay que ponerse a pensar en esas cosas y... Los contextos distópicos. No, y da un poco de miedo, ¿no? O sea, de cómo se va a controlar eso, pues. O sea, que como está como en una incógnita todo y estamos en una incertidumbre, ¿cómo va a afectar a la vida cotidiana, ¿no? La inserción de las inteligencias artificiales en el día a día. Iremos tirando. O sea, ya inventamos armas nucleares antes que el sentido común. Sí. Y ya inventamos métodos para manipular elecciones, manipulando a la opinión pública, antes que el sentido común también. Lo que venga va a ser igual. Vamos a hacer lo que podamos.
De hecho, más miedo da no de la máquina, sino de que acabemos manipulados hasta el punto en que alguien haga una barbaridad. Alguien, no una máquina. Claro. ¿No? Y de hecho, pues lo estamos viendo, ¿no? El periodo tan extraño, por ejemplo, ahora con esta guerra y tal. Sí. Es parte, el resultado en parte es eso, ¿no? Y la polarización de la sociedad y la crispación que mucha gente tiene son resultados de sesgos que han empezado en algoritmos. Claro. ¿Tenemos realmente que irnos a algo más lejano para preocuparnos? ¿No? Está aquí, está allá. En ese sentido, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que hacen falta nuevas reglas éticas, morales, sociales para guiar el uso de la tecnología? Absolutamente. De hecho, es fundamental porque estos sistemas son sistemas de caja negra, no se sabe lo que está ocurriendo en su interior, claro. Ni siquiera los programadores entienden lo que está ocurriendo en el interior. Sí. Y son sistemas que van a clasificar, van a ponderar, van a predecir y por lo tanto van a influir decisiones, ya sea tomando ellas mismas, las máquinas, la decisión o asesorando decisiones de otros. Por tanto, tiene que haber un principio ético, vamos, y esto además es que nos lleva a la clase de filosofía del cole. La famosa pregunta esta, que en realidad iba destinada a saber si eras un psicópata o no. La que decía, si tiro de la palanca, salvo a una persona, pero si no hago nada, salvo a 3 personas. Sí. Es que va a haber máquinas en la carretera que van a mirar el escenario y decir, esto es muy simple. Si yo ahora freno, la persona que va en el coche se salva. Y los que están fuera mueren. Y si no freno, los otros se salvan y este muere. O sea, es el mismo dilema. Sí. Por lo tanto, es una cuestión ética que primero tiene que hacerse explícita en un sistema de caja negra que no entendemos. ¿Cómo hacemos explícita la ética? Ahí hay proyectos muy chulos, ¿no? Como Google Brain, por ejemplo, tiene lo que se llaman vectores de activación conceptual. Puedo ponerte un ejemplo que usaban en Google Brain de vectores de activación conceptual llevado al mundo normal. Sí. Yo quiero cortar un árbol. Tengo 2 opciones. Tengo el hacha. El hacha, un palo con una hoja de metal, yo lo entiendo perfectamente. Yo corto el árbol y aquí todo el mundo sabe lo que ha ocurrido. No hay ningún misterio, pero tardo 3 horas en cortar el árbol con el hacha. O la sierra mecánica. Pero la sierra mecánica, yo no la entiendo. A mí lo que me dan es una sierra mecánica que tiene una caja negra, y ahora lo digo claramente con intención, es decir, hay una parte de la sierra mecánica que yo no domino, unos tornillos, unos engranajes, unas cadenas, que yo no domino, pero a mí me la dan con unas instrucciones. Y me dicen, mira, mientras la enciendas así, no la muevas de esta manera, evites que no sé cuánto, le pongas este tipo de gasolina y no sé qué, no te va a pasar nada. Pero tú ahí ya estás poniendo tu confianza en que la estructura y el mecanismo de lo que no entiendes opera de una manera que va a ser razonable, segura, justa, lo que sea que necesites ser en el mundo. Y ahora tú cortas tu árbol sin entender todo el proceso en 2 minutos, en lugar de en 4 horas. ¿Con cuál te quedas? ¿Con la que entiendes completamente o con la que cumples una función rápido aunque no la entiendas completamente? Entonces, en previsión de que eso no se va a poder hacer siempre, tanto en Europa, en la Unión Europea, como Estados Unidos, Canadá, algunos países ya están sacando lo que se llama leyes, o sea, propuestas para leyes del derecho a la explicación. El derecho a la explicación lo que dice es, cuando hay una caja negra y estamos hablando de un interés de bien común, el ciudadano tiene derecho a una explicación. No vale decir, no, mire usted, el riñón se lo damos a esta persona. Usted está el primero en la lista, pero se lo vamos a dar a esta persona porque una red neuronal lo ha decidido y una red neuronal piensa en el bien de la sociedad. No, es una caja negra
esa persona tiene derecho a una explicación de por qué la decisión se ha tomado. Ya. Pero si es un método de caja negra, ¿cómo lo haces? Y ahí vienen este tipo de cosas como los vectores de activación conceptual que ayudan. Del mismo modo que a ti te ayuda el manual de instrucciones de la sierra mecánica. No te lo dice todo, Claro. pero te dice lo suficiente como para que decidas usarlo. Pues aquí igual tiene que haber una especie de... Bueno, mira, los criterios que ha usado son los que habría usado un experto humano, porque cuando una persona tiene una edad o una probabilidad de rechazo del órgano, pues entonces mejor tal. Sí. Ese tipo de criterios que tranquilice a la persona que se acaba de decidir que se queda sin órgano. ¿Vale? Pero te digo más. Estamos hiperobsesionados con que las inteligencias artificiales son cajas negras, pero no tenemos ningún problema en confiar en un médico experto, que es una caja negra. Nosotros no sabemos del todo los mecanismos por los cuales tenemos unos criterios. Es más, igual que las máquinas están a riesgo de estar sesgadas, las personas clarísimamente también. Y sin embargo, cuando lo decide un profesional, ahí ya no hay problema. Claro. ¿Sabes, no? Y esa es una cosa para pensar. Sí. ¿Qué miedo le tenemos a las cajas negras cuando llevamos toda la vida confiando en cajas negras? Pero los supuestos legales que emanan de este tipo de problemas son infinitos. Y hay que tener mucho cuidado de no acabar en una situación distópica. No, es que este tema apenas está en pañales. Sí, o sea, está muy verde, falta muchísimo por estudiar, ¿no? No hemos hecho más que empezar. De hecho, no hay más sí. que propuestas para empezar a protegernos un poco. Claro. Es decir, ahora tienen que legislar los distintos países y tienen que... Y al ritmo que legislan, que necesitan un número de supuestos, o sea, la creación de una ley no es solo que en el Congreso se reúnen y dicen esto hay que hacerlo, sino que necesitan datos, necesitan experiencias previas, necesitan testear, y ya cuando más o menos ven cómo funciona, hacen una ley medio decente. Y por Dios que sea la buena, ¿sabes? Claro. ¿No? Porque como salga mala, las consecuencias que puede tener, ¿no? Claro. Entonces, también fascinante, ya veremos. Ya veremos si podemos evitar situaciones distópicas que, en fin, que ya nos hemos imaginado. Veremos. Totalmente. Bueno, David, en esta sección del podcast queremos interactuar un poquito más contigo creativamente y hemos pensado que podemos usar el chat GPT para crear alguna cosa y así que también la audiencia vea cómo funciona aquellos que todavía no saben de la existencia de esta tecnología. Listo, sin problema. Entonces, bueno, que yo te lance alguna idea. Sí. Y ya tú la creas, ¿no? Listo, vamos, yo lo que hago aquí es simplemente escribir en el buscador, en este caso de Microsoft Bing, que es una variante de ChatGPT. Ajá. Y si queréis os leo lo que sale, lo que devuelve. Vale. Por ti. Bueno, por ejemplo, haz una batalla de rap de Góngora contra Quevedo. Vale, pero no, yo quiero el chat. Eso es. Ahora. Vale, haz una batalla de rap entre Góngora y Quevedo. Buscando Góngora y Quevedo. O sea, está haciendo primero la búsqueda y ahora. Hola, este es Bing. ¿Te gustaría escuchar una batalla de rap entre Góngora y Quevedo? Icono de gafitas. Góngora y Quevedo se está yendo por peteneras, pero bueno. Ah, no, que luego viene la batalla ahora. Vale, vale, os lo leo todo, ¿vale? Porque esto es largo. Góngora y Quevedo fueron dos poetas españoles del siglo XVII que se enfrentaron en una rivalidad literaria que duró años. Sus estilos eran muy diferentes. Góngora cultivaba el culteranismo, un movimiento que buscaba la belleza formal y el uso de palabras complejas. Quevedo, en cambio, era partidario del conceptismo, una corriente que se basa en la agudeza y el ingenio para expresar ideas profundas con pocas palabras. Y además te aparecen citas, 1, 2, 3, como en la Wikipedia. Bueno, fenomenal. Aquí te dejo un ejemplo de cómo podría ser una batalla de rap entre ellos. Góngora,
Yo soy el gran Góngora, el poeta más sublime, el que domina el lenguaje con arte y con estilo, el que hace maravillas con las palabras cultas, el que te deja mudo con mis metáforas ocultas. Quevedo, ahora viene Quevedo. Yo soy Quevedo, el genio de la sátira y el humor, el que te pone en tu sitio con mi ironía y mi ardor, el que no necesita tantos adornos ni florituras, el que te dice las cosas claras y sin censuras. Va Góngora. Tú eres un vulgar bufón que solo sabe insultar, un escritor mediocre que no sabe rimar, un conceptista simplón que no tiene imaginación, un envidioso resentido que me tiene obsesión. Quevedo. Tú eres un pedante aburrido que solo sabe abrumar, un poeta oscuro que nadie puede entender, un culterano exagerado que no tiene razón, un viejo chocho y cegato que se cree superior. Me encantó. Me mató. Sí. Me mató. Buenísimo. Pues bueno, esto y muchas cosas más se pueden crear con esta maravilla. Sí. Pasártela un rato increíble o también crear una cosa más seria, ¿no? Pero bueno, para pasar el rato estuvo genial, ¿no? Buenísimo. Necesito aquí al Bill Box. A que me meta la caja. Totalmente. Qué bueno. Genial. Pues bueno, David, hemos llegado al fin de este episodio. Te agradecemos muchísimo por estar con nosotros, por el tiempo y por todas las enseñanzas que nos has dejado el día de hoy. Genial, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, David. Un placer.